cerrado. En este caso hay un nuevo método de asfixia sexual, tema que se ha hablado en las noticias, lo hemos conversado anteriormente en otros casos a través de los 12 años que llevamos al aire, pero siempre descubren nuevos métodos las personas que tienen estos vicios, estas distorsiones, estas desviaciones sexuales para llevar estas cosas a otros niveles. Gema está demandando a su medio hermano Paco, con quien comparte un departamento que el padre le regaló a ambos, y está a nombre de ambos. Exige la suma de $3,000, reembolso que ella pagó cuando tuvo que llamar a la ambulancia porque él tuvo como una sobredosis. Y además que vaya a un centro de rehabilitación. Aquí está Alfredo, que ha venido de testigo de Gema, que es amigo de Paco. Eran 5 amigos, de los cuales quedan ellos 2 nada más. Me estabas contando que 2 de los amigos eran pareja, no iban a moteles, se metían en el carro, instalaban una manguera del tubo de escape adentro de las ventanas. Así es. ¿Y qué pasó? Pues ellos lo hacían así muchas veces, pero pues no sé, ese día simplemente los encontraron muertos, desnudos en el auto, A los en la dos. cochera, a los 2. Y ustedes, entre ustedes, nunca hablaban de los peligros, nunca se decían, oye, güey, pero esto nos puede matar, esto se puede poner bien serio, güey. No, porque siempre En un principio tenemos... yo le decía, eso es peligroso, güey, no ¿cómo haces eso? Pero siempre No lo- tuvimos una precaución. ¿Cuál era la Sí, precaución? ¿Cuál era la Sí, precaución la que tenían? precaución es que ¿Cuál igual es? no pasarnos tanto, tener ahí unas cubetillas de agua por cualquier No, cosa. eso es imposible, es imposible. Pero es dentro muy de un peligroso, es muy departamento no se peligroso. puede tener Sí, sí se precaución. puede. Vamos a Ricardo. invitar, por favor, a la sala al doctor Misael González y a la doctora Silvina Belmonte. Porque aquí es donde está el problema. Ellos piensan que tienen el control de parar, algo que... Es imposible. Ok. Buenas tardes. Doctor González, consecuencias de estar oliendo el humo de los carbones del barbecue. En el cuerpo humano, el CO2 o el monóxido de carbono, que sería CO, tiene más afinidad que el oxígeno por el sistema nervioso central. Por eso, muchas veces los pacientes que tienen enfermedades obstructivas crónicas pulmonares retienen CO2 y eso hace cambios, provoca cambios a nivel del sistema nervioso central, pero en el tallo encefálico. Yo la verdad no veo si... Pero físicamente, ¿qué ocurre cuando uno está Pierde- oliendo eso en un lugar encerrado? Cambia el estado Te de la falta el conciencia. aire, se te va para la cabeza. ¿Qué Cambia- le pasa a uno? Generalmente el aumento de esos niveles de CO2 o de monóxido lo único que hace es un cambio en el estado de la conciencia. Yo no veo científicamente cómo puede desencadenar placer, Pero no aumentar te el orgasmo. ahoga, no te ahoga un poco. Más que te todo, falta el aire. Más que todo, pierde la conciencia la persona. Por eso los casos que se envenenan con monóxido de carbono, porque han estado, digamos, durmiendo en una habitación cerrada y el aire acondicionado, algún aparato se rompe en invierno, que no dejan un espacio para que penetre el aire regular, entran del sueño, pasan a la muerte. Es decir, realmente la persona se ahoga, muere por asfixia. O sea, pero aquí, cuando él habla de que hay control y todo, no hay control. no, exactamente. No hay control. No veo la manera. ¿Por qué unir la masturbación con la falta de aire? Bueno, de nuevo, es parte de estas parafilias que son indudablemente autodestructivas, donde lo que se juega sin que él se dé cuenta inconscientemente es el borde de la muerte, ¿no? El placer lindando con la muerte, indudablemente. Ahí es donde está Ahí es donde... el excitamiento. Ahí, sin que se dé cuenta, es donde está la excitación. Es decir, está constantemente jugando al borde de la muerte. Y justamente es lo que termina pasando en muchos casos. Termina muere. muriendo. Y esto es, si tuviera que comparar, hasta más peligroso que ponerse la bolsita y amarrarse o lo que fuera. Porque, Esto como es él más dijo, peligroso. Es prácticamente más peligroso. ¿Cómo es el además nombre que- de esta parafilia en particular? sigue siendo parte de las hipoxifilias, es decir, de las parafilias de asfixia. Es mucho menos común, de pronto uno tal vez lo escucha un caso en toda la historia clínica que uno puede tener. Y el tratamiento, porque yo he tenido casos así, el tratamiento es psiquiátrico y psicológico. Y a veces dando un antipsicótico moderado se puede controlar un poco la compulsión a realizar este tipo de Sí, parafilias. porque hay una compulsión, como que Sí, no pueden parar. Y indudablemente después de practicar esto durante años deja muchas secuelas. El doctor
Misael lo puede Lo que estábamos corroborar, incluso- deja terribles secuelas neurológicas y a nivel respiratorio. Mientras escuchábamos el caso en el monitor fuera de cámara, nos preguntábamos, las personas que saben lo que es un orgasmo, realmente nos preguntamos qué necesidad hay de engrandecer el orgasmo con una actividad de esta naturaleza. Pero es que ellos no lo están engrandeciendo. No. A mí me parece que lo están provocando. A mí me parece que estas son personas que tienen problemas No, esto es en indudable. llegar a un orgasmo y se tienen que inventar Definitivamente. una cosa como para provocar lo que les cuesta trabajo Por eso es una conseguir parafilia. de una manera natural o de una manera... ¿No? Sí, una manera, digamos, aunque duela la palabra, más normal, ¿no? Que sería a través de jugueteo sexual, de otras cosas, ¿no? ¿Se Esa es la curan las parafilia. parafilias realmente? Las parafilias, ¿Se curan? no, las parafilias, lo hemos dicho acá un montón de veces, varias veces, son incurables. Lo que pasa es que se puede trabajar al punto que la podamos hacer como en casos que yo he tratado, que la hemos Controlarla. revertido, pero sigue, la persona sigue viviendo este mundo de una sexualidad, digamos, del orden de lo infantil. Sí, es lo que queremos para él, precisamente, que Es se lo interne en bonito. una clínica de En terapia el Yo no le caso estoy de él negando específicamente, ¿cuál fuera su tratamiento? En el caso de él, yo haría doble tratamiento, psiquiátrico y psicológico. Psiquiátrico significa- con el médico que prescribe medicina. En este caso, de nuevo, no soy la indicada para decir, pero en casos que hemos tratado, se ha tratado con antidepresivo y antipsicótico. Pero es lo bonito, o sea, a mí en lo personal me gusta mucho. Y yo voy a seguir haciendo. Pero es peligroso, Si güey. bueno, si me muero, bueno, si Doctora, me muero si me él voy a no se morir atiende, a gusto. se va de la en casa. un orgasmo. Si tú no te inclusive, atiendes, te donde murió sea. un actor, No me voy, murió un no me actor voy muy a conocido ningún de lado. la casa, Yo no me voy a que ningún tenía lado porque también es mía. 70 y pico de años también es en mía. Tailandia, No te molesto en nada. un closet, En un closet, donde sí. él había instalado un tipo de mecanismo con sogas, donde él se ahorcaba y naturalmente en ese mecanismo ellos pretenden en el momento del orgasmo mover las Liberarse, muñecas, liberarse, soltar sí. la soga para no llegar a ahorcarse. Pero ahí viene la línea Esa línea, fina del momento donde pierden el conocimiento, no mueven las manos y Pero vamos a apareció ver el lado bueno. El ahorcado. lado bueno es de Esto que no tiene lado consigue- bueno. Y ocurre a menudísimo en estos El lado casos. bueno sería que si en caso de que falle algo, ya moriste bien, a gusto, feliz. O sea, Entonces, en ¿lo otras hace con palabras, ceniza? me estás diciendo que tú eres suicida. No, no soy Que tú eres suicida, una me persona encanta que el no peligro. valoras Me la encanta vida. el peligro, No, es tú lo no que me valoras gusta. la vida. No, sí la valoro. No, señor. ¿Cuántas Una personas persona no que fuman, juega con no la toman? muerte, como la Sí, juega por tú, eso. no. ¿Cuántas personas no fuman, no toman nada, salen a la calle y lo atropellan? Pero es inconsciente, tú lo provocas aquí. Yo y puedes estoy- provocar más. Estas estoy teorías provocando nada. derrotistas de las personas viciosas, como están oyéndolo a él, son teorías derrotistas, son excusas y justificaciones para seguir ellos haciéndole la vida imposible Exacto. a la gente a su alrededor. Amigo, por favor, toma Porque terapia. ¿Qué al cuesta? final es No, así. ni Ahora, yo terapia, no le quité ni voy a apoyo, yo pagar. solamente quiero que se trate. De lo Ni contrario, se tratar, va de la ni casa. pagar, porque yo ni estoy salirme. desesperada. ¿Por qué? Porque Déjame nunca- explicarte tu problema de la casa. Te voy a explicar para darte las opciones porque tú eres la demandante. Tu papá es una mala persona. Porque primero, lo estuvo sin reconocer mucho tiempo. Y segundo, después que lo reconoce, te lo manda a ti para Sí, hacerte a claro. ti la vida imposible. Y entonces te compra un departamento a nombre de los dos. Te explico. Se supone que van a ¿Tú estudiar, hablaste doctora. con tu papá sobre este tema? Claro. ¿Y qué te dijo? A Que él ver. es mayor de edad, que puede hacer lo que él quiera. ¿Qué hizo? Se lavó las manos como Poncio Pilato. Pero el problema lo tengo ahora yo. Y no solamente No hay yo. ningún Cuando problema, él hombre. prende la parrilla, no solamente es mi problema, es el problema de todos. Hay niños, hay ancianos. En el departamento no hay ni No, claro, niños eso ni y tú es deberías de ancianos. llamar a la policía para que lo arresten. No. Porque yo estoy segura que si tú Claro, llamas a la pero primero- policía, al departamento de fuego de la ciudad de Los Ángeles, a los bomberos, tú los llamas y dices, mi hermano es un drogadicto y está aquí con una parrilla dentro del departamento. yo Se lo ya llevan estoy preso. desesperada. pero yo quise ayudarlo. No es droga ilegal, Yo quise es droga ayudarlo legal, para no que es él ilegal. pudiera- Entonces te voy a dar No- las no opciones. tienen Déjame por qué hacerme explicarte. nada. Yo no lo puedo echar de su departamento. No puedo echarlo de su departamento porque Yo él quiero es... que él No me me voy a pague ir. también los gastos Ay, médicos. yo- Esa ¿qué parte te yo van la a entiendo. pagando? Esa parte se cae de la mata, eso es bobería, claro. Sí. Estoy hablando de la parte realmente seria. Yo no lo puedo echar del departamento, él es dueño de ese departamento. Yo lo único que puedo hacer es ordenar que se venda el departamento, se dividan las ganancias a mitad y tú recibas tu parte y te mudes en otro sitio y él se mude en otro sitio y tú no tengas que lidiar más con este tema. No, pero yo no puedo vender el departamento. ¿Cuánto me va a tocar? ¿$60,000? Pero por una Yo persona también. que ni La mitad. siquiera está siendo 60,000 productivo con la y sociedad. sería feliz con que $60,000 está de puro humo, peligrando. ¿eh? La Realmente verdad. él es un cínico
clínico porque él tiene que tomar conciencia del peligro. No hay peligro. Decisión ¿No estás del caso, viendo? entonces. Esto es increíble. La gente se queja del mal que los acecha, les dan la solución y luego no les basta y no les viene bien. Estamos viviendo en un mundo totalmente desconcertante, de locos, donde la realidad no está siendo percibida con ojos claros y mentes sanas. Así que, allá ustedes. Te concedo la demanda, le pagas los $3,000 y vas Ahí a me un los centro de descuentan, no te rehabilitación. He No, me dicho, los vas a pagar. caso cerrado. Hacemos un receso y regresamos con más de Caso Cerrado. Ella me está reemplazando por el gimnasio. Necesito satisfacerme yo solo. Que se compre una vagina de plástico, no sé. Ojo, muy bien con lo que vas a decir. Ojo, A ver, mira, ojo, tú vení, amor. ojo, perra. Quiero pedir ayuda para nuestra familia. Pero si ustedes no dejan hablar a nadie, ¿qué ayuda pueden recibir? Caso Cerrado.